Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C7 Cercero, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 1. Bienvenido al sistema Type Moon. Le ofrecemos nuestras más sinceras bendiciones a usted, nuestro usuario. Como principiante, recibirá nuestra atención inicial. Un único sorteo gratuito con 5 estrellas garantizadas. Además, disfrutarás de un privilegio para principiantes. Un sorteo de estrategia garantizado, hasta 3 estrellas, hasta que finalice tu fase de principiante. Además, si decides convertirte en jugador ahora, recibirás una dimensión de bolsillo para guardar tus artículos. También se te otorgarán privilegios especiales de transmigración, lo que te permitirá experimentar lo que es ser el protagonista. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás interesado en unirte? El niño sentado frente a la computadora tomó una decisión y presionó el botón confirmar. En ese momento, su conciencia se congeló y un agujero negro apareció ante él, tragándolo entero. En la habitación con poca luz, la pantalla de la computadora aún brillaba, mostrando una inquietante línea de texto, como si hubiera atrapado a su próxima víctima. Bienvenido a unirse a nosotros. Hola a todos. Mi nombre es Belcranel, pero la mayoría de las personas que me conocen simplemente me llaman Bel. Como todos saben, soy un transmigrador Isekai. No porque me atropellara un camión, sino porque mi deseo y curiosidad nublaron mi juicio, y finalmente elegí el camino de un solo sentido de transmigrar a otro mundo. El chico de 14 años de cabello blanco y ojos rojos llamado Belcranel estaba escribiendo en su diario en su segundo día en este nuevo mundo. Es cierto, la gente normal no lleva diarios. Exponen demasiado, y si alguien más los lee, es muerte social instantánea. Pero Bel había decidido no ser normal. Estar solo en un mundo tan extraño y mágico había sacudido por completo su cosmovisión. Para aliviar la presión y desahogar los pensamientos que no podía decir en voz alta, necesitaba una salida. Escribir un diario era la mejor opción. La casa apenas tenía muebles, solo 2 camas, una mesa y una silla, y una chimenea. Bel se sentó junto al cálido fuego. El 5 estrellas garantizado del sorteo gratuito. Pensé en atraer a un sirviente, pero resultó ser una esencia artesanal. Afortunadamente, en realidad es una gran esencia artesanal de 5 estrellas para alguien en mi nivel actual, y está completamente fuera de límites. Supongo que este es el mayor regalo del sistema para mí. Mientras escribía, Bel suspiró de corazón. Entrenamiento personal. Gana una gran cantidad de experiencia a través de la batalla. Probablemente esto esté destinado a reemplazar anhelo total, en caso de que no pueda despertar la habilidad de floración temprana. Con esta esencia artesanal de 5 estrellas, debería poder crecer rápidamente, incluso sin unirme a una familia. En este punto, sus ojos carmesí no reflejaban más que frustración y molestia. Gacha es mi mayor dolor de cabeza en este momento. En este momento, estoy atrapado en la etapa de principiante. Lo mejor que puedo sacar es un 3 estrellas, y solo esencias artesanales. No podré conseguir sirvientes hasta que despeje esta etapa y levante la restricción. ¿Qué significa eso? Significa que, por ahora, necesito acostumbrarme a extraer solo esencias artesanales de 1 y 2 estrellas. El lado positivo es que el sistema Type Moon me permite conservar todas las esencias artesanales que extraigo, sin límite de cantidad. Eso funciona a mi favor. Mientras tenga suficientes valis, puedo encenderme rápidamente gastando. Cada extracción cuesta 1000 valis por ahora, gracias a un descuento mientras la restricción esté activa. Pero una vez que se levanta, un solo tirón salta a 10.000 valis. Esa es una brecha de financiamiento grave. Entonces, convertirme en aventurero es mi única opción.
Habiendo escrito eso, Bell dejó su bolígrafo y guardó cuidadosamente el cuaderno en el espacio tetradimensional otorgado por el sistema Type Moon. De esta manera, nadie leería nunca lo que él había escrito de corazón. La luz del fuego proyectó un cálido resplandor en el rostro de Bell. Se frotó las manos y las mantuvo cerca de las llamas. La habitación no era muy cálida. Sin la chimenea, no podría quedarse en esta cabaña de madera. La siguiente parada es horario. Aún así, una leve inquietud permanecía en el corazón de Bell. Espero que esta sea la elección correcta. Hora de dormir. Tenemos que irnos temprano mañana. Con una mezcla de anticipación y nerviosismo, Bell se alejó rápidamente. La colcha era áspera pero sorprendentemente cómoda. Era la única vez que su mente podía quedarse en blanco, libre de pensamientos. Dicen que las personas que no piensan demasiado duermen mejor. Bell no estaba seguro de si era uno de ellos, pero durante las últimas 2 noches, se había quedado dormido en el momento en que su cabeza golpeó la almohada, nada parecido a alguien agobiado por las preocupaciones. Durmió hasta la mañana. Cuando despertó, se sintió sorprendentemente renovado, más de lo que esperaba. Mi resistencia ha vuelto y me siento bien. Levantándose, Bell caminó hacia la ventana de la cabaña de madera. El viento seguía aullando afuera, pero el clima en realidad era bastante agradable. De hecho, había estado bien durante días. Sin lluvia recientemente, el suelo estaba seco. Eso significaba que cruzar varias docenas de kilómetros de bosque en terreno firme sería mucho más fácil. Sabiendo que hoy era el mejor día para partir, Bell empacó todo lo esencial en el espacio de 4 dimensiones proporcionado por el sistema Type Moon. No tener que cargar peso extra era una de sus ventajas, dándole más agilidad. Temprano en la mañana, estaba listo para partir. Llevaba un grueso abrigo de lana. El bosque todavía hacía frío al amanecer y no era prudente exponer demasiada piel al aire libre. La picadura de un insecto venenoso aquí podría ser mortal. Bell vivía en un pueblo remoto, y los aventureros rara vez pasaban por esta ruta. Eso significaba que era imposible conseguir antídotos efectivos. El envenenamiento era uno de los muchos peligros de los que tenía que tener cuidado. Una vez que todo estuvo listo, Bell se volvió para mirar hacia atrás a la casa de madera. Probablemente no volveré a ver este lugar por un tiempo. Espero tener la oportunidad de volver algún día. Adiós. Una vez que un hombre ha tomado una decisión, no debe mirar hacia atrás. La vacilación genera dudas, y la duda exige una reevaluación, algo que, al final no conduce a ninguna parte. En la encrucijada de la vida, lo que importa es tomar una decisión única. Demasiadas opciones solo traen confusión. Cuando hayas elegido tu camino, simplemente sigue adelante. No dejes que la vacilación te frene. Pensar demasiado solo te hará tropezar. Olvídate de los otros caminos. Mantente fiel al que elegiste primero. Bell no miró hacia atrás. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, partió hacia el futuro. A lo lejos se alzaba la imponente torre de Babel, su objetivo. No había necesidad de pensar en nada más. Todo lo que importaba era continuar hacia adelante. Salir del pueblo era como ir de un pequeño pueblo rural a la sede de un condado, o incluso a una gran ciudad. El único problema era el transporte. Si solo hubiera vehículos, el viaje no sería tan malo. Unas pocas docenas de kilómetros bastarían para tomar una siesta corta en un automóvil. Esa es la desventaja del campo. Ni siquiera puedes encontrar un caballo. Con un caballo, podía cruzar el bosque en mediodía. Pero caminando así, ¿quién sabía cuánto tiempo tomaría? De cualquier manera, acampar en el bosque por la noche sería un suicidio. Tenía que atravesar el bosque al anochecer y encontrar una llanura para acampar. Capítulo 2. Bell había salido al amanecer, y cuando el sol casi se ponía, finalmente abandonó el bosque y se adentró en las llanuras abiertas y las colinas onduladas. Realmente pensé que terminaría pasando la noche en ese bosque. Para ser honesto, si hubiera estado más tarde, Bell no se habría arriesgado a quedarse en el bosque durante la noche. En el mundo civilizado que solía conocer, acampar podría haber sido normal, pero solo porque esos campamentos eran relativamente seguros. Ese tipo de campamento no podía compararse con este mundo de espadas y brujería, donde el peligro acechaba detrás de cada árbol. Nadie podía decir qué tipo de monstruos se escondían en el bosque.
como hormigas escupidoras de ácido, o lagartos camuflados expertos en emboscadas. En resumen, sin fuerzas suficientes, adentrarse en el bosque era una apuesta arriesgada. Si deambulas por el territorio de un monstruo, es posible que te trate como un intruso y te ataque sin dudarlo. Es por eso que Belle preferiría enfrentar cualquier amenaza que tuvieran las llanuras. Si el peligro del bosque provenía de monstruos escondidos en las sombras, entonces la amenaza de las llanuras provenía de la naturaleza humana. Este mundo era peligroso, y algunas personas llevaban monstruos dentro de sí mismas. Aún así, Belle no le tenía miedo a ese tipo de personas. No tenía nada que valiera la pena robar. Incluso si un bandido lo viera, probablemente ni siquiera pestañearían. Incluso contando el contenido de su espacio tetradimensional, los activos totales de Belle no superaban los 12.000 valis. De eso, 10.000 habían sido dejados por su abuelo para gastos de manutención. Los 2.000 valis restantes estaban atados con ropa, herramientas de campamento, utensilios, comida, 3 cuchillas cortas y 3 piedras de afilar. Miró a su alrededor y decidió acampar al costado de la carretera principal. Tanto las profundidades de las llanuras como las colinas conllevaban peligros desconocidos. El camino, por otro lado, era transitado con frecuencia. Si bien existía el riesgo de ser descubierto por aventureros que pasaban, Belle era tan pobre que apenas se registró como objetivo. Ningún aventurero desperdiciaría el esfuerzo en él. Y realmente, para empezar, los aventureros que acampan al borde de la carretera serían ricos o capaces. Probablemente todos los aventureros entendieron esta verdad. Donde no hay ganancias, no hay amenaza. Además, Belle era solo un niño de 14 años que acababa de bajar de las montañas. Él no se había hecho enemigos. Acampar al borde de la carretera era la opción más segura. También le dio la oportunidad de observar cuánta gente usaba este camino. Una decisión tomada, Belle escaneó el área antes de sacar cuidadosamente una pequeña carpa para una sola persona de su espacio tetradimensional. No era grande, pero parecía decente una vez instalado. Incluso había metido la cama de madera de su casa en el espacio tetradimensional, pero era mejor dejarla intacta. Sin un medio de transporte, sacar una cama llena solo invitaría a sospechar. Encendió una chispa con un pedernal para encender un fuego, vertió agua de su suministro en una olla y, mientras se calentaba, sacó la carne preparada del espacio tetradimensional y comenzó a cortar. Menos mal que el anciano cazó un oso para mí antes de irse. Belle agradeció en silencio al anciano que había mantenido oculta su identidad. Un solo oso producía mucha carne, suficiente para durarle al menos un mes. Dado que el tiempo no fluía en el espacio tetradimensional, nada almacenado en su interior se estropeó. Siguió cortando la carne de oso en trozos, limpió el cuchillo y lo devolvió al espacio. Para entonces, el agua había comenzado a hervir. Con cuidado dejó caer la carne en la olla. La carne de color rojo brillante rápidamente se volvió de un blanco pálido en el agua hirviendo y se formó una capa de espuma en la superficie. Sacó la carne, tiró el agua, limpió la olla y la devolvió al espacio tetradimensional. Luego sacó una sartén y le añadió un poco de aceite. Aceite, sal, salsa de soja, vinagre, ninguno de esos eran baratos, y Belle no tenía mucho de sobra. Siempre usaba las cantidades más pequeñas posibles. No tenía idea de cuándo podría reabastecerse de nuevo. Quizás no hasta que llegó a horario. Lo mejor es conservarlo ahora. Una vez que la carne de oso se había dorado por un lado, la volteó y la dejó cocer. Cuando estuvo dorado por ambos lados, roció una pizca de sal, la volteó nuevamente para derretir los cristales y finalmente sacó la sartén del fuego. Para cuando terminó de cocinar, el atardecer se había convertido en noche. La oscuridad se había tragado el cielo y, de no ser por las estrellas que brillaban débilmente, el mundo podría haber estado completamente negro. Solo en la frontera donde el bosque se encontraba con la llanura se podía ver claramente un solo resplandor de la luz del fuego. El delgado rastro de humo que se curvaba hacia arriba era una clara señal de que alguien estaba aquí. Pero los alrededores eran inusualmente tranquilos, tan tranquilos que se podía escuchar el zumbido de los mosquitos, lo que en realidad era una buena señal en la naturaleza. Si incluso los insectos se callaban, eso significaba que el peligro real estaba cerca. Belle escaneó el área, se aseguró de que nada estuviera mal y luego se sirvió un vaso de agua.
Sacó un tenedor y comenzó a comer su cena. Carne de oso frita en sartén. Él dio un mordisco. Esto sabe un poco diferente a la carne de res. En el momento en que sus dientes se hundieron en la carne, notó la diferencia. Más tierna, más elástica que la carne de res. Es ridículamente bueno. Solo un poco de sal, y todavía sabe increíble. Quién sabía qué pasaba con ese oso, pero el sabor estaba fuera de este mundo. Sin darse cuenta, Bell comenzó a comer más rápido. Muy pronto, todo el plato de carne desapareció, metido a salvo en su estómago. Eructó. Con un eructo satisfecho, sorbió la taza de agua. El líquido frío lo hizo sentir aún más contento. Totalmente satisfecho. Lleno y relajado, Bell se sentó en el césped, sintiendo que la tensión desaparecía. Después de un día de incesante viaje, esta vez comer y descansar se sintió como el mayor lujo. Luego, necesito acelerar las cosas, tratar de llegar a horario dentro de un mes. Bell entendió que su verdadera aventura solo comenzaría una vez que llegara a horario. Aquí afuera, no había nada como el sistema de reaparición de monstruos de la mazmorra. Y para los aventureros novatos, los niveles superiores de la mazmorra eran mucho más seguros que la impredecible naturaleza salvaje. La mayor ventaja era que los aventureros podían elegir qué piso abordar en función de sus propias fuerzas. Aquí afuera, los monstruos todavía existían, pero sus niveles estaban por todas partes. Deambule por un área más allá de sus capacidades, y eso fue todo. A fin del juego. Esa es una de las desventajas de un mundo verdaderamente abierto. Los recién llegados podían cometer errores fácilmente en zonas donde los jugadores de bajo nivel no tenían forma de avanzar. Capítulo 3. Bell no disminuyó la velocidad ni por un momento, dirigiéndose directamente en dirección a horario. Una cosa le pareció extraña. Había estado preparado para encontrarse con monstruos en el camino, pero no había visto ni uno solo, ni siquiera la pierna de un monstruo. Aún así, eso no fue algo malo. En todo caso, le permitió viajar mucho más rápido. Después de cruzar las llanuras y colinas, llegó a una carretera principal. Bell notó débiles huellas de ruedas en el suelo. No estaban frescos, lo que sugiere que un carruaje había pasado hace algún tiempo. Al ver esto, Bell decidió que era demasiado arriesgado seguir caminando por la carretera principal. Era lo suficientemente pobre como para no preocuparse por ser robado, pero los problemas no siempre provenían del robo. A veces, ver lo incorrecto o decir las palabras equivocadas traía peores problemas. Él siempre recordaba esto. No mires lo que no deberías ver, no hables de lo que no deberías mencionar. Debido a eso, Bell solo sacó su cuaderno para escribir en su diario durante sus descansos del mediodía, usando ese tiempo para desahogar sus pensamientos y emociones para no embotellar todo en el camino. Afortunadamente, no era hablador por naturaleza, ni especialmente bueno hablando. De hecho, a veces quedarse callado y simplemente caminar se sentía más relajante que charlar. Después de descubrir esas huellas de ruedas, redujo el ritmo para evitar encontrarse con otros directamente. Incluso a un ritmo reducido, aún cubría una buena distancia cada día. La única diferencia era que ahora parte de su atención siempre estaba centrada en la carretera. Después de varios días de viaje cauteloso, al cuarto día, Bell sintió claramente que su cuerpo se adaptaba. Su resistencia había mejorado notablemente y se encontró caminando más rápido. Había estudiado cuidadosamente la descripción de la habilidad del entrenamiento personal. Se suponía que otorgaría un crecimiento significativo a través del combate, lo que hizo que este impulso físico fuera un poco desconcertante. Después de todo, él no había peleado con nada. Entonces, ¿de dónde vino la experiencia? Cuando examinó su esencia artesanal más de cerca, Bell se dio cuenta de algo de la frase entrenamiento personal. Combate podría significar muchas cosas. El entrenamiento era parte del combate, era una forma de desarrollar fuerza. Mientras estuviera haciendo algo que lo ayudara a fortalecerse, contaba cómo prepararse para la batalla, y eso calificaba como combate por derecho propio. Comprender esto lo ayudó a comprender cuán rota estaba realmente su habilidad de florecimiento temprano. No es de extrañar que el protagonista que lo tuvo se volviera tan absurdamente fuerte. Ese tipo de ventaja no podría combinarse solo con el esfuerzo.
Si florecimiento temprano tuviera incluso un poco menos de restricciones, sería una habilidad de nivel divino para ganar experiencia. Y la versión que Bell ahora poseía no era más débil que Liaris Freese de la historia original, tal vez incluso más versátil en sus aplicaciones. Aún así, Bell no estaba dispuesto a dedicar todo su tiempo y energía al entrenamiento solo porque entendiera el potencial de la habilidad. Al menos no antes de llegar a horario. Recordó haber escuchado a un anciano en un anime decir una vez: sobrevivir en el bosque ya es bastante difícil. Gastar tu energía en descubrir cómo mantenerte con vida ya es más que suficiente. Cada día ya era agotador, entre caminar largas distancias y estar alerta a las señales de los viajeros. Si usaba su energía restante en el entrenamiento, solo lo ralentizaría, e incluso podría retrasar su llegada a horario indefinidamente. Ajustó cuidadosamente su rutina diaria, y cuanto más se acercaba a horario, más frescas se volvían las huellas de las ruedas en la carretera. Las huellas también comenzaron a aparecer. Esto significaba que los transeúntes habían comenzado a aparecer cerca. Al darse cuenta de esto, Bell comenzó a viajar de noche. Aunque moverse por la carretera principal por la noche conllevaba riesgos, los viajes diurnos eran igual de peligrosos. De hecho, cuanto más se acercaba al bosque, más seguro se volvía. Más gente significaba que la mayoría de los monstruos comunes no se atreverían a acercarse. Después de varias noches en la carretera, los ojos de Bell se adaptaron gradualmente a la oscuridad. Con solo el tenue resplandor de la luz de la luna y las estrellas, comenzó a ver claramente en la oscuridad. No fue una habilidad perfeccionada, solo una adaptación natural. A medida que se acostumbró a moverse en la oscuridad, sus ojos se ajustaron, permitiéndole contemplar su entorno como una criatura nocturna. A medida que su visión se adaptó, Bell se encontró viajando durante largos periodos de noche, acercándose cada vez más a horario. Avanzaba con cautela cada día, agudizando su concentración. Con el tiempo, tanto su vista como su oído se agudizaron notablemente. Finalmente, después de 15 días y noches, Bell llegó a menos de 10 kilómetros de la ciudad de horario. La ciudad construida sobre la mazmorra ahora estaba frente a él. Naturalmente, eso significaba que había más gente alrededor. Horario está justo frente a mí. Luego, necesito ingresar a la ciudad, registrarme como aventurero en el gremio y encontrar una familia adecuada. Bell comenzó a considerar seriamente a qué familia unirse. Elegir la correcta era crucial. Afectaría directamente su crecimiento y progreso futuro. Cuanto más fuerte fuera la familia, más apoyo recibiría en las primeras etapas. Pero unirse a una familia no fue fácil, especialmente las conocidas. Sin probarse a sí mismo, tratar de entrar no tendría sentido. Por supuesto, dadas las habilidades de Bell, solo necesitaba demostrar su poder espacial de 4 dimensiones, y unirse a la familia Loki estaría prácticamente garantizado. Las habilidades relacionadas con la manipulación espacial eran raras, y la capacidad de almacenar un número ilimitado de artículos era aún más rara. Para las familias que realizaban expediciones con frecuencia, tales habilidades eran invaluables. Aligerar la carga significaba explorar la mazmorra más fácilmente y regresar con más botín. Aún así, Bell tenía sus propios pensamientos. La familia Loki fue definitivamente una gran elección, pero también lo fue la familia Hestia. Hestia era claramente una diosa excepcional, profundamente devota de su familia. En la historia original, adoraba a sus miembros, especialmente a Bell. Un dios que ama profundamente a su familia, y una familia con una fuerza increíble, esta no es una elección fácil. Ante la decisión, Bell se encontró genuinamente desgarrado. Capítulo 4. Elegir una familia fue un verdadero dolor de cabeza. Si se uniera a la familia Loki, su crecimiento inicial sería rápido y obtendría acceso a una gran cantidad de recursos. La desventaja, inmediatamente expondría su habilidad única, el espacio de 4 dimensiones. Por otro lado, si elegía la familia Hestia, obtener ayuda en las primeras etapas estaba fuera de discusión. Todo tendría que construirse desde cero. El lado positivo, tendría una diosa adorable y cariñosa a su lado y podría mantener oculta su habilidad especial. Imágenes de Loki y Hestia aparecieron en la mente de Bell. Loki no era el dios masculino de otras mitologías, sino una chica de pecho chato, cabello pelirrojo y ojos entrecerrados.
Adoraba a su familia, pero tenía una afición lasciva por las mujeres, albergando pensamientos impuros sobre sus seguidoras femeninas. Aunque un poco descuidada en la superficie, ella era confiable cuando contaba. Hestia, diosa del hogar, fue originalmente una de las 12 olímpicas y la hermana mayor de Demeter, Hera, Zeus, Poseidón y Hades, esencialmente la hermana mayor de la mitología griega. Aquí, ella tenía la autoridad de llama eterna, un poder divino que mantenía el fuego sagrado ardiendo sin cesar. Su rango entre los dioses era absurdamente alto. Con solo 140 centímetros de altura, encajaba perfectamente en la categoría de Loli, pero su figura exagerada, con amplias curvas la convertía en el tipo de persona de la que simplemente no podías apartar la vista. Bien. Me uniré a la familia Hestia. Después de sopesarlo todo, Bel finalmente eligió la familia Hestia, como en la historia original. A pesar de su falta de fuerza fundacional, el encanto de la diosa Loli era irresistible. ¿Quién podría decir que no a que una diosa Loli sea entregada gratis? Esta fue una bendición divina directa. Fue como Tiamat de Fate Gran Order, quien pudo resistirse cuando dijo, «Hija mía». ¿Quién no querría enterrar su cabeza en ese cálido abrazo maternal? Por supuesto, no había nada de malo en ese sentimiento. Tiamat era la madre de todas las cosas, después de todo. Pero eso no impidió que una niña devota quisiera darle un futuro más allá de la divinidad, una muestra de un tipo diferente de vida. Para ser justos, Bel no albergaba malas intenciones. Su plan era simplemente maximizar a su diosa primero. Conocer a otras chicas. Olvídalo. Hestia fue, sin duda, el mejor encuentro que pudo pedir. Habiendo tomado su decisión, ya no necesitaba angustiarse por a qué familia unirse. Pero todavía quedaba un problema más. La diosa de la belleza, Freya. Freya poseía la habilidad de ver la esencia del alma de una persona. No importa lo bien que alguien se disfrace con palabras o apariencias, su alma no puede mentir. Bel estaba preocupado de que pudiera ver a través de él. Pero luego lo reconsideró. No era tan puro e ingenuo como él, de 14 años, de la línea de tiempo original. No había nada en él que valiera la pena notar. Él no era del tipo radiante. Para Freya, probablemente no se veía diferente de cualquier persona común. Y alguien como ella no se molestaría con lo ordinario. Vayamos a la ciudad y reunamos información. Después de empacar, Bel se puso una cazadora y salió a la carretera principal, mezclándose como un transeúnte más. Como era de esperar, la gente común rara vez se metía en problemas. Mientras se pareciera a uno de ellos y no cargara demasiado, no llamaría la atención. Durante los últimos 10 kilómetros, Bel se movió con mucha precaución. Fingir ser una persona normal era fácil. Fingiendo estar arruinado y luchando bueno, esa era su realidad. Aparte de su rompevientos, ni siquiera tenía una mochila. Si esa no era la imagen de la pobreza, ¿qué era? En la bifurcación de la carretera que tenía por delante, Bel vio varios carruajes que se unían a la carretera principal. Curioso, Bel miró hacia la carretera lateral, donde un flujo constante de carruajes transportaba mercancías. No podía decir qué llevaban, pero a juzgar por lo profundamente que se habían hundido las ruedas en el barro, claramente era una carga pesada. Parece que todavía se están transportando muchos suministros al horario desde afuera. La idea de entrar en el negocio era tentadora. Después de todo, los riesgos involucrados eran mucho menores que las aventuras. Si fuera lo suficientemente inteligente, tal vez podría hacer algo de mí mismo de esta manera. Pero al momento siguiente, abandonó ese pensamiento. Los negocios no le permitían utilizar plenamente su esencia artesanal de 5 estrellas. Más importante aún, requería una mente aguda y un cálculo cuidadoso, algo que sabía que le faltaba. Bel no estaba hecho para un trabajo tan complejo con su pensamiento directo. Después de esa breve fantasía, aceptó la realidad y siguió adelante. Bajó la capucha para ocultar su rostro. Lo último que quería era atraer problemas o ser tomado como una amenaza antes de tener la oportunidad de fortalecerse. Permaneciendo al costado de la carretera, Bel evitó cuidadosamente el carril central por donde pasaban los carruajes, y fue entonces cuando se enteró de su conversación. Esta carrera tampoco fue fácil. Incluso nos encontramos con un dragón terrestre por ahí, nos sentimos como si nos encontráramos con la muerte misma.
No es broma. Si no hubiéramos contratado a un equipo tan fuerte, toda nuestra carga habría sido triturada bajo las garras de esa cosa. ¿Dragón de tierra? Bell frunció el ceño. Sabía muy bien que cualquier cosa etiquetada como dragón estaba lejos de ser un monstruo ordinario. Levantó los oídos, escuchando atentamente. Gracias a los dioses, no era un wyvern. Si lo hubiera sido, estaríamos todos muertos. Lo estás pensando demasiado. El solo hecho de toparse con un dragón terrestre ya era terriblemente desafortunado. ¿Cuáles son las probabilidades de que nos topemos con un wyvern también? ¿Sabes lo raras que son esas cosas? Cierto. Los wyverns no son tan comunes. Los dragones terrestres pueden reproducirse rápidamente, pero los wyverns no tanto. Dragones terrestres y wyverns. Este mundo realmente es peligroso sin importar a dónde vayas. Sin fuerza, no puedes sobrevivir en ningún lado. Un encuentro desafortunado con un monstruo allá afuera y estás muerto incluso antes de tener la oportunidad de crecer. Bell soltó un suspiro silencioso y dirigió su atención al grupo de mercenarios que tenía delante. Se habían despojado de su equipo, vistiendo solo finas capas externas. Les envolvieron vendas en la cabeza, las manos y las piernas, señales claras de una pelea brutal. No sabía lo fuertes que eran, pero si incluso un grupo como ese recibía tanto daño de un dragón terrestre, definitivamente no era una pelea fácil. Los dragones realmente son seres legendarios sin importar el mundo. Si pudieran ser eliminados fácilmente, no se llamarían así. En comparación con los peligros impredecibles del exterior, la mazmorra realmente es el lugar más adecuado para mí. Capítulo 5. Bell siguió al convoy de transporte hasta Horario. El equipo entró sin problemas, pero Bell fue detenido repentinamente. Aguanta. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, un soldado que montaba guardia le apuntó con su larga lanza. Vestido con una armadura pesada y empuñando una lanza que brillaba con luz plateada, el guardia irradiaba una presencia abrumadora que ponía los pelos de punta a Bell. Incluso con toda la experiencia que había adquirido en la carretera, Bell podía decir instintivamente que este hombre estaba mucho más allá de su liga. La sensación de poder que rodaba sobre el soldado le dio la inconfundible sensación de ser completamente superado. Después de detenerlo, el guardia miró bien a Bell. El chico parecía desconocido, claramente uno de esos recién llegados atraídos por la reputación de Horario. ¿Nuevo aquí? Sí. Bell asintió honestamente. En verdad, era un poco torpe socialmente. Su mente estaba constantemente activa, pero cuando se trataba de hablar, a menudo tropezaba. Mirando a Bell, que parecía un novato o tal vez algo peor, el guardia negó ligeramente con la cabeza. En una ciudad como Horario, que devoraba gente viva, este niño probablemente no duraría mucho. Su aura intimidante se desvaneció cuando volvió a evaluar al niño. Vamos, es hora de hacer una prueba. Necesitamos comprobar si has recibido fauna. Espera, había una prueba para ingresar. Bell no tenía idea de que existía tal proceso. Es para evitar que los lunáticos pretendan ser nuevos aventureros y se cuelen en Horario. Al ver la expresión confusa de Bell, el guardia se convenció aún más de que este niño no tenía mucho tiempo en la ciudad. Aún así, Horario era un imán para las personas que perseguían la riqueza, el poder, la fama o las mujeres. La mayoría de los que vinieron terminaron tragados por la ciudad, ya sea por monstruos en la mazmorra o por amenazas ocultas que acechaban dentro de la propia ciudad. Muy bien. Bell asintió sin oponer resistencia. No estaba seguro de quiénes eran exactamente los lunáticos, pero no había nada de malo en hacer la prueba. Había notado un leve rastro de lástima en los ojos del guardia y no entendía muy bien por qué. Pero le recordó que debía ser cauteloso, especialmente cuando tratara con la gente de Horario de ahora en adelante. El proceso de prueba fue bastante simple. El guardia lo condujo a una cabaña de piedra cerca de la puerta, donde una piedra preciosa verde translúcida descansaba sobre un pedestal. Esta fue claramente la pieza central de la prueba. Solo coloca tu mano sobre él. Si todo está bien, brillará en verde. Si hay un problema, se pondrá rojo. Sin decir una palabra, Bell puso su mano sobre la gema. Sintió una corriente cálida entrar en su cuerpo a través de la palma de su mano, rodearlo y luego salir por el mismo camino.
A medida que la sensación se desvanecía, la piedra preciosa brillaba de color verde. Todo bien. Estás libre para entrar. Con el resultado confirmado, el guardia se hizo a un lado. Horario no daba la bienvenida a los alborotadores, pero mientras no fueras uno de ellos, la ciudad abrió sus puertas. Por supuesto, la mayoría de los recién llegados aún terminaban como presas en esta ciudad devoradora de hombres. El guardia miró la expresión inocente y despistada de Bell y no pudo evitar suspirar. Los niños de esta edad realmente no tenían miedo a la muerte. Sintiendo un poco más de simpatía, bajó la voz y ofreció una advertencia. Una vez que estés dentro, dirígete directamente al gremio. No confíes en cualquiera. Esta ciudad no es tan bonita como crees. Bell quedó aturdido brevemente. La mirada de lástima y preocupación en los ojos del guardia lo tomó desprevenido. Fue por eso que le avisó. Gracias. Bell no fue desagradecido. Pudo reconocer los consejos sinceros cuando los escuchó, y en voz baja expresó su agradecimiento. Bajó la capucha, haciendo todo lo posible por reducir su presencia mientras entraba en la ciudad de Horario. Al ver la cautelosa entrada de Bell, el guardia sonrió para sí mismo. Así que él está consciente después de todo. Se podía saber de un vistazo si alguien tenía un sentido de precaución. Minimizar su presencia fue una de las mejores maneras de mantenerse oculto. Horario devoraba personas, pero solo aquellas con valor. Lo verdaderamente inútil ni siquiera se notaría. No valía la pena consumirlos. Al darse cuenta de que había juzgado mal al niño, el guardia negó con la cabeza y se dio la vuelta. Solo aquellos que saben esconderse tienen derecho a sobrevivir. Este chico podría vivir más de lo que pensaba. Una vez dentro de Horario, Bell comenzó a inspeccionar sus alrededores. Ambos lados de la calle principal estaban llenos de vendedores. La mayoría vendía bocadillos y productos sencillos mientras que otros ofrecían baratijas, posiblemente colgantes encantados. Aún así, nada de eso le llamó mucho la atención a Bell. También se vendían armas y armaduras en los puestos, lo que llamó la atención de algunos transeúntes. Parecían equipos de bajo perfil pero de calidad decente, nada famosos, pero aún utilizables. Bell no se detuvo a ojear. Sabía que no tenía dinero para nada bueno. Teniendo en cuenta que todavía tenía que presupuestar los gastos de subsistencia, no valía la pena gastar en cosas que ni siquiera estaba seguro de que usaría. Se dirigió directamente hacia el gremio sin dudarlo. No había necesidad de pedir direcciones. La imponente torre de Babel se extendía hacia el cielo, visible desde casi cualquier lugar. El gremio estaba ubicado directamente debajo de él. Todo lo que tenía que hacer era dirigirse a la torre y llegaría a su destino. Por supuesto, en el camino, Bell notó muchos ojos en él. En medio del ruido de la calle, recogió fragmentos de conversación de la gente que miraba. ¿Otro novato, eh? No parece que haya mucho que exprimirle. Horario está lleno de soñadores. La mayoría de estos novatos son inútiles. Si tuvieran verdadera habilidad, ya se estarían haciendo un nombre. Bastante cierto. Pero hacerse famoso en Horario no es tan fácil. Con tantos recién llegados llegando cada año, ¿cuántos crees que realmente sobreviven a este lugar? Alguien así. Ni siquiera califican para ser comidos. La gente sin valor es basura. Los novatos solo son útiles cuando comienzan a brillar. Hasta entonces, no son más que basura. Bell no dejó que le molestara. Ser una persona ordinaria y sin talento era exactamente lo que le permitiría sobrevivir y crecer en esta ciudad. Para mantenerse vivo en un lugar que devora a la gente, no se necesitan ideales vagos o ilusiones. Necesitas algo simple. Algo absoluto. Poder. Capítulo 6. El gremio era la organización más grande de Horario, supervisando las operaciones de toda la ciudad. Administraba tanto a los aventureros como a la mazmorra, y también manejaba el comercio de piedras mágicas y objetos de caída. Debido a esto, todos en Horario tuvieron que lidiar con el gremio en algún momento, y para los nuevos aventureros, el primer paso al llegar a la ciudad fue registrarse con ellos. Para los recién llegados, registrarse en el gremio lo antes posible era esencial, seguido de encontrar una familia a la que unirse. Por supuesto, encontrar una familia no fue fácil. Para los aventureros novatos, esta era a menudo la parte más difícil.
Dicho esto, la dificultad no radicaba en que los aventureros eligieran una familia. Cualquiera con un poco de sentido común apuntaría a la mejor familia en la que pudiera entrar. Unirse a una familia fuerte significó acceso a más recursos y apoyo, dándoles una base sólida para el crecimiento. Las familias poderosas proporcionaban mucho más a sus miembros que las más pequeñas, por lo que encontrar la familia adecuada era crucial para cualquier nuevo aventurero. El problema era que a esas poderosas familias nunca les faltaron reclutas prometedores. Entonces, si quería unirse a uno, tenía que demostrar que tenía un potencial en el que valía la pena invertir. Cuando se trataba de estas grandes familias, no se trataba de que el aventurero las eligiera. Fue al revés. Tenías que mostrar tus habilidades y dejar que decidieran si valías la pena aceptarlas. Y ahí es donde las cosas se pusieron difíciles. La clave era si un nuevo aventurero tenía algún talento innato, como habilidades raras o magia nata. Aquellos con talentos sobresalientes fueron los primeros elegidos para mejor familias. Pero para el aventurero promedio, aquellos que no tienen nada que ofrecer y sin rasgos únicos, olvídate de unirte a una gran familia. Lucharían solo por meterse en uno pequeño. Para un nuevo aventurero, el talento innato significaba todo. Era la diferencia entre tener una oportunidad de grandeza o ser descartado por completo. Bell tenía las calificaciones para ingresar a una familia importante, pero no quería serlo. En parte fue por el dios al que pretendía servir. La otra parte se reducía a su personalidad. Unirse a una gran familia significaba exponer sus habilidades, y hacer eso lo pondría inmediatamente bajo la lupa de Horario. Si bien era inevitable que sus poderes pudieran revelarse algún día, Bell no tenía intención de enfrentar esa situación antes de estar listo. Entonces, cuando finalmente se presentó ante la recepcionista del gremio, hizo la pregunta que tenía en mente. Disculpe, ¿todos los dioses tienen que registrarse en el gremio cuando establecen una familia? Quien lo recibía era una joven elfa con unas gafas ovaladas que le daban aire de maestra de escuela. Sus rasgos suaves y lindos la hicieron accesible al instante, y su voz era gentil, probablemente un rasgo clave para cualquiera en su papel. De su breve intercambio, Bell ya había descubierto su nombre, Eina Tulle. Ella era la misma recepcionista que había guiado al protagonista en la historia original. No es de extrañar que se sintiera tan familiar. Seria y confiable, eso era lo que definía a la señorita Eina. Sí, eso es correcto. El gremio sirve como puente entre dioses y aventureros. Cada dios se registra en el gremio al establecer su familia. El gremio puede recomendar a ciertos aventureros con intenciones específicas a familias adecuadas, pero es importante que lo entiendas. Estas son solo recomendaciones, no arreglos. Lo que Eina realmente estaba diciendo era: si esperas que el gremio te asigne a una familia, olvídalo, aunque su tono era mucho más suave y discreto. Era fácil ver por qué era considerada la mejor recepcionista del gremio. Lo entiendo. También sé que una novata como yo no tendrá conexiones con esas grandes familias, y no estoy aquí para molestarla con algo así, señorita Eina. Simplemente espero encontrar una familia común, idealmente una que aún no haya aceptado miembros. Como primer miembro, el dios probablemente no sería demasiado exigente con alguien como yo, que no tiene ninguna habilidad. Las palabras de Bell fueron claras y directas, y Eina se dio cuenta de que lo había pensado demasiado. Se sonrojó un poco, sorprendida de que un recién llegado pudiera ser tan consciente de sí mismo. Para ser justos, no fue del todo culpa de Eina. Muchos nuevos aventureros estaban francamente delirantes. Apenas habían llegado a Horario y ya soñaban con unirse a uno de los reyes gemelos de la ciudad, pensando que todo saldría bien desde allí. Algunos incluso eran lo suficientemente arrogantes como para creer que convertirse en un aventurero de primer nivel era un hecho, y que unirse a la familia Loki o Freya era solo cuestión de tiempo. Honestamente, cada vez que Eina lidiaba con esos novatos engreídos, no podía evitar suspirar. Ella siempre quiso decirles: por favor, dejen de estar tan llenos de ustedes mismos. Las familias eligen en función de la capacidad. Entonces, cuando se encontró con alguien como él, alguien con una visión fundamentada de sí mismo, sintió no solo alivio sino también un poco de vergüenza. Lo siento. Pensé que eras uno de esos aventureros.
Probablemente acaba de conocer a demasiados de ellos, señorita Ina. No te preocupes por eso. Pero si te importa lo que dije antes, entonces ayúdame a encontrar una familia adecuada. No hay problema. Dame un momento. Eina comenzó a buscar una pareja adecuada. Los criterios eran simples. Una familia que no tuviera un rango demasiado alto y preferiblemente que no tuviera miembros actuales. Estos filtros no fueron difíciles de aplicar, por lo que no tardó mucho en obtener un resultado. Bell, tus estándares no son altos, pero la mayoría de las familias ya tienen miembros. ¿Es así? Bell se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos. Recordó que después de que Estia descendiera, había pasado mucho tiempo holgazaneando. Era todavía ese periodo de inactividad. ¿Se había presentado demasiado pronto? La respuesta dejó a Bell inusualmente sin palabras. No había duda de que la mejor pareja para él era Estia. Pero si ella seguía aflojando, ¿qué podía hacer él? No había nada que decir. ¿Unirse a otra familia? No, ninguno de ellos me tomaría en serio. Unirse a cualquier familia requiere algo a cambio. Algunos de ellos incluso son descaradamente transaccionales. Tendrías que sobornar para ingresar. Bell rápidamente tomó una decisión. Esperaré unirme a cualquier familia por ahora. No revelaría sus habilidades, ni se inclinaría para abrirse paso a la fuerza en una familia que no le convenía. Todo lo que podía hacer ahora era esperar el momento en que Lady Estia dejara de perder el ritmo. Bell dio las gracias a Ina. Señorita Ina, en ese caso, esperaré por ahora. Con mis circunstancias, es difícil ser aceptado en cualquier familia, y tampoco tengo dinero. Así que agradecería que estuvieras atento a una familia que aún no tiene miembros. Al ver que Bell había tomado una decisión, Ina no insistió en el tema. Y, por supuesto, vigilarlo era parte de su trabajo. Lo entiendo. Si aparece una familia así, te lo haré saber, Bell. Muchísimas gracias.